Hay cosas que un hombre puede olvidar. El sabor de su primer whisky. El nombre de un amigo que enterró en la guerra. Incluso el sonido de su esposa riendo a través de la ventana de la cocina. Pero hay cosas que no puede. Como el peso de un niño muriendo en sus brazos. Jeb Carter no había pronunciado aquel nombre en años. Lily, su hija. 8 años. La fiebre se la llevó en 2 noches. Nada de lo que hizo la detuvo. Había sido soldado, superviviente pero no salvador. Después de que muriera, dejó Kansas, cabalgó hacia el oeste sin mapa, sin meta, solo huyendo del sonido de su tos, y terminó en el territorio de Arizona, solo, roto, más callado que el desierto que lo rodeaba. Y en un día como cualquier otro vio algo que detuvo en seco a su caballo bajo un mezquite partido. Algo se movía, lento, antinatural, no era un animal, no era un hombre. Era una niña sentada, no tumbada, manos atadas, cabeza caída hacia adelante, un saco de arpillera sobre el rostro como si alguien hubiera intentado borrarla. No hizo ruido. Al principio no. Luego susurró: por favor, no me quites el saco. Sin miedo en la voz. Solo agotamiento. Del tipo que se mete profundo en los huesos. Como si hubiera dicho esas palabras 100 veces antes y nunca la hubieran escuchado. Jeb no se apresuró. No habló. Solo se quedó allí con el viento soplando polvo contra sus botas, mirándola como quien mira una tumba que aún no se ha cerrado. Luego se movió. Se arrodilló, alcanzó el saco. Ella se encogió, pero no lo detuvo. Cuando se lo quitó, vio un rostro más roto que su propio reflejo. Cicatrices por un lado, piel desgarrada en algunos sitios, un ojo morado, el otro abierto y vacío. Pero no fueron sus heridas lo que más le dolió. Fue la mirada en aquel ojo. No dolor, no miedo, solo la aceptación silenciosa de una niña que creía que nadie volvería a verla y le importaría. Y mientras Jeb la miraba, algo dentro de él cambió, porque lo que vio bajo aquel saco era algo que el mundo había tirado, pero no algo que él estuviera dispuesto a dejar atrás. La niña no dijo otra palabra durante todo el camino de vuelta. Jeb no preguntó ninguna. No era de los que aprietan cuando alguien ya parece exprimido por la vida y dejado en pedazos. Solo cabalgó despacio. La dejó apoyarse si lo necesitaba. Dejó que el silencio hiciera lo que a veces el silencio hace mejor. Su cabaña estaba metida junto a un lecho seco de arroyo cerca de Ruby. Maderos viejos. Ningún vecino en millas. Solo pájaros y tiempo. Cuando llegaron, la ayudó a bajar. Con cuidado de no tocar demasiado. Ella caminó sola, tambaleante pero orgullosa, como quien olvidó cómo aceptar ayuda. Le ofreció agua. No bebió. Le ofreció pan. Lo rechazó. Lo único que hizo fue buscar un rincón, volver a ponerse aquel viejo saco sobre la cabeza y sentarse abrazando las rodillas contra el pecho, como si las paredes siguieran cerrándose. Jeb no discutió. Solo dejó un cuenco junto a la mesa, salió y partió leña como cada tarde. El mismo ritmo, el mismo golpe, pero esta vez con un oído puesto en el silencio a sus espaldas. Al atardecer, entró y encontró el cuenco vacío. A la mañana siguiente lo mismo. No hablaba, no lo miraba, pero el pan desaparecía, luego las alubias, luego el café. Pequeñas cosas, no suficientes para llamarlas confianza, pero sí para llamarlas esperanza. La tercera noche dejó su viejo abrigo del ejército colgado cerca de su rincón. Lo vio sobre sus piernas a la mañana siguiente. Seguía con el saco, pero empezaba a sentarse más derecha, a respirar un poco más hondo. Del tipo de señales que no notas si no has visto antes a alguien rendirse. Jeb sí las había visto, y en algún momento entre un amanecer y la cuarta puesta de sol, se sorprendió mirándola no como un problema que resolver, sino como una persona regresando de algún lugar horrible. Hay un momento con los animales rotos en que dejan de temblar lo suficiente para mirarte a los ojos solo un segundo. Ahí sabes que estás acercándote. Y cuando ella por fin lo miró así, incluso con el saco aún puesto, supo una cosa con certeza absoluta: todavía no estaba rota. Jeb sabía una cosa. Si seguía en silencio mucho más, la verdad vendría a cazarla por su cuenta. Y la verdad corta más profundo que cualquier cicatriz. Empezó a hablar más al quinto día.
Aún callada, pero constante como un arroyo rompiendo piedra seca. El nombre de su padrastro salió primero. James Craig. Jeb no lo pidió. Annie lo dijo mientras pelaba patatas, como echando veneno a la olla. La voz no le tembló, las manos sí. Le contó cómo empezó después de que su madre muriera. Como James la llamó maldita. Dijo que la marca en su cara era un castigo. Empezó encerrándola. Luego llegaron los golpes. Luego algo peor. Un día huyó, pero el pueblo no preguntó por qué. Solo la llamó bruja y encendió las cerillas. Jeb no dijo mucho. Solo asintió, salió al porche y se sentó con el café enfriándose en la mano. Algo dentro de él se había vuelto a callar. Del tipo de silencio que hace peligroso a un hombre. A la mañana siguiente enganchó el caballo y le dijo a Annie que iba a Tombstone por provisiones. Ella no pidió nada, solo le dio lo último de la harina y volvió a cortar leña. Tombstone estaba animado aquel día. Mineros, comerciantes, vagabundos con ojos demasiado cansados para buscar problemas. Jeb entró en la tienda general, saludó al dependiente con la cabeza, empezó a llenar una cesta con lo poco que podía pagar. Entonces lo oyó. Dos hombres apoyados junto a los sacos de avena, riendo bajo. Dijeron algo sobre una niña con cara de diablo escondida en las colinas. Dijeron que el viejo con el que estaba probablemente pagó una moneda de plata solo por tocarla. Jeb no los miró. Solo dejó la cesta. Luego caminó despacio, firme, y cuando terminó, el saco de avena tenía más sangre que grano. Nadie lo detuvo. Nadie habló. Pagó el pan y volvió a casa con los nudillos aún en carne viva. Annie no preguntó qué pasó, pero cuando vio sus manos, le trajo un paño empapado en agua fría. No dijo nada, solo lo mantuvo allí hasta que dejó de sangrar. Pero si romper mandíbulas era el precio del silencio, Jeb sabía que el verdadero ajuste de cuentas apenas empezaba. A veces la justicia no es un discurso. Es el silencio que sigue al sonido de una mandíbula rompiéndose. Y si historias como esta te significan algo, suscríbete porque lo que viene pondrá a prueba hasta la última gota de esa justicia. Empezó con un silbido, no de pájaro, no del viento. Un silbido agudo de 2 notas, del tipo que usan los hombres que quieren ser oídos sin decir palabra. Jeb se quedó helado, el hacha a mitad de golpe. Se le erizó el pelo de la nuca antes de que los caballos aparecieran en la cresta. 3 abrigos oscuros, pistolas bajas en la cadera. Ojos que no parpadeaban mucho. Annie estaba atrás tendiendo ropa. Jeb le lanzó una mirada. No pánico, solo listo. Ella asintió y se metió dentro, tal como habían practicado. Los hombres llegaron despacio, uno desmontó botas pesadas, cara sucia. Escupió en la tierra y dijo que venía por la niña. Dijo que pertenecía a alguien en Prescott. Dijo que Jeb no tenía derecho a esconder lo que no era suyo. Jeb no se inmutó. Preguntó una vez, muy calmado, si traían papeles. Rieron. El que iba a pie se acercó al porche, la mano se movió cerca del cinturón, lo justo para cometer un error. Entonces sonó el amartillado de una escopeta desde dentro de la cabaña. Annie apareció en la puerta, descalza, firme. El viejo cañón doble apuntando bajo pero seguro. El hombre se quedó tieso. Jeb avanzó tranquilo, botas crujiendo en la tierra. No sacó su pistola, solo alargó la mano, agarró al tipo por la muñeca, la torció lento pero firme hasta que estuvo de rodillas. Luego se inclinó y le dijo algo que solo Annie oyó. Los otros 2 dieron la vuelta a sus caballos, no dijeron palabra, se fueron. El hombre del suelo se levantó despacio, hombros caídos, orgullo roto. No miró atrás. Aquella noche Annie se sentó junto a la ventana, escopeta sobre el regazo. Jeb no le dijo que parara. Algunas noches seguir vivo significa recordarle al mundo que aún sabes cómo. Y si sentiste algo en ese momento, si se te revolvió el estómago igual que a nosotros, pulsa suscribir porque esta historia todavía no se acaba. A la mañana siguiente Jeb sirvió 2 tazas de café, una negra, fuerte como siempre, la otra con un poco de miel. Tal como le gustaba a Annie. No lo había dicho en voz alta. Él solo notó cómo sus ojos se suavizaban cuando desaparecía el amargor.
Como sostenía la taza con las dos manos como si significara algo. El sol apenas salía sobre las colinas. Por una vez, el viento estaba callado. Sin caballos, sin polvo. Sin amenazas en el horizonte. Se sentaron en el porche uno al lado del otro. Sin palabras. A veces la paz no grita. Solo aparece, se sienta y espera a que la notes. Annie se había quitado el saco para siempre la noche anterior. Su rostro aún llevaba cada recuerdo grabado. Pero sus ojos habían cambiado. Ya no suplicaban. Veían. Y por primera vez en años, Jeb se permitió esperar que tal vez no todo lo perdido se queda perdido para siempre. Al mediodía le entregó una pala. Juntos plantaron un trozo de tomates atrás. No porque necesitaran comida, sino porque sentía bien hacer crecer algo. Hay quien piensa que el amor es grande, ruidoso, cubierto de rosas y música, pero a veces el amor es un huerto, callado, cavado con manos doloridas, regado con rutina, crecido en silencio. Y quizás eso sea suficiente. Quizás siempre lo fue. Así que déjame preguntarte esto, ¿qué haría falta para que vieras a alguien no por lo que le dijeron que era, sino por lo que aún podría llegar a ser? Y si alguna vez sentiste que la vida te dejó una marca demasiado profunda para sanar, quizás esta historia era para ti. Si te significó algo, dale like. Ayuda más de lo que crees. Y si quieres más historias como esta, reales y crudas, suscríbete al canal, porque aquí afuera, en el polvo, el sol y el silencio del oeste, no todas las historias terminan en fuego. Algunas solo empiezan con un café y una segunda oportunidad.